Bien, dentro de las pruebas de hipótesis de parámetros poblacionales, vamos a confrontar una hipótesis, algo que suponemos cierto, con evidencias que se contraponen a dicha hipótesis para verificar su validez. Esto lo podemos ejemplificar con un tribunal donde está sujeto a prueba una persona acusada de robo. La podemos catalogar inocente o culpable. La hipótesis que básica que vamos a tomar se le va a llamar hipótesis nula, lo vamos a suponer inocente. La fiscalía que está aquí, va a descargar evidencias en contra de esta hipótesis. Si estas evidencias son suficientemente fuertes y contundentes y numerosas, entonces se va a declarar culpable porque se rechaza la hipótesis original nula, que se llama. eh, Se rechaza porque las evidencias son contrarias a esta hipótesis, entonces se declara culpable. Ahora, como contradice esta hipótesis, estas evidencias infieren que sea culpable. Sin embargo, si estas evidencias no son suficientemente numerosas y contundentes, se declara no culpable. Eso no implica que sea inocente. Realmente lo que implica es que las evidencias no son suficientemente contundentes para declarar que el sujeto es culpable o inocente. Estas evidencias no son fuertes, entonces se presume inocente, mas no se asevera contundentemente que sea inocente, se presume inocente. Entonces básicamente tenemos dos hipótesis, una se contrapone a la otra, como lo podemos ver aquí. La básica se llama hipótesis nula, la contraria se llama hipótesis alternativa. Esta hipótesis alternativa siempre se va a contraponer con la hipótesis nula. Repito, si las evidencias que se contraponen a la hipótesis nula no son suficientemente fuertes y contundentes, entonces se declara no culpable, mas no inocente. Ahora, si estas evidencias son suficientemente contundentes y numerosas, se convence al tribunal y se declara culpable. Así, básicamente, se trabaja en pruebas de hipótesis en estadística para parámetros poblacionales. Vamos a pasar a ejemplos concretos. En el siguiente ejemplo, lo que se quiere demostrar es que el promedio del salario de cierto número de carpinteros en el estado de California es diferente a $19, que es el promedio nacional. Ahora, nuestra hipótesis nula la vamos a nombrar, como muestra aquí en el problema, eh, lo vamos a nombrar H subíndice 0. Esa es nuestra hipótesis nula y va a depender de un parámetro que es mu. Eh, Ese mu va a ser nuestra hipótesis nula. Lo que vamos a dar por hecho que el salario es de $19. Nuestra hipótesis alternativa, que va a ser HA, va a ser que es distinto a $19. Puede variar para arriba o para abajo. Entonces, esta de aquí es nuestra hipótesis nula. Esta de aquí es nuestra hipótesis alternativa. Ambas se confrontan. De aquí de la hipótesis alternativa tengo que tomar evidencia para rechazar o aceptar la hipótesis nula. Como aquí en la mu de la hipótesis alternativa puede ser que la mu sea mayor a $19 o que la mu sea menor a $19, se dice que esta es una prueba de hipótesis de dos colas, porque puede ser mu mayor a 19 o mu menor a 19. Entonces, esa es una forma de ejemplificar cómo se utilizan las hipótesis para probarlas. Paso al siguiente ejemplo. En este ejemplo nos menciona que en un proceso de fresado de una máquina de fresa
El promedio de piezas defectuosas es del 3%. Y un ingeniero, por ejemplo, quiere demostrar que con un ajuste a la máquina se reducirá ese parámetro P, que es la proporción de piezas defectuosas. Entonces, aquí nuestra hipótesis nula, tomando en cuenta el problema, la vamos a nombrar H subíndice 0, va a ser P igual a, lo ponemos ese 3% en decimales, va a ser 0.03. Esa es nuestra hipótesis nula. Ahora nuestra hipótesis alternativa es, si nosotros ajustamos esa máquina, queremos que esa proporción baje. Entonces, si esa proporción va a bajar, ya no va a ir aquí un igual, va a ir un menor. ¿Menor que? Menor que ese decimal, que es un porcentaje. Como aquí nada más está trabajando de P de menor o igual a 0.03, menor o igual a 0.03, se dice que es una prueba de hipótesis de una sola cola. Si nosotros lo representamos gráficamente, estamos en una curva normal, en una distribución normal, y estamos por acá anda la media poblacional. Entonces, si estamos buscando a partir de un valor, por ejemplo aquí 0.03, estamos buscando los valores que están de este lado. Si es de dos colas, estamos buscando los valores que están de este lado y los valores que están de este lado. Pero como nada más estamos buscando del lado izquierdo, que es menor a 0.03, entonces es una prueba de hipótesis de una sola cola. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. Ahora la pregunta es cómo tomar la decisión de aceptar o no una hipótesis nula, de aceptarla o de no aceptarla o rechazarla. Para eso utilizamos información que, si recordamos la analogía con un juicio, tenemos que tener evidencias. Esas evidencias las sacamos a partir de una muestra de una población. Entonces, de la muestra podemos sacar un valor, un parámetro que se llama estadístico de prueba. Es un número el cual nos va a arrojar información, un número representativo de la muestra. Y también otro valor que juega como evidencia para rechazar o aprobar, aceptar la hipótesis nula, es el valor P. El valor P es la probabilidad que se va a calcular sobre un estadístico de prueba. Si nosotros calculamos esa probabilidad sobre un estadístico de prueba, ya tenemos bastante información. Estas van a ser nuestras evidencias para poder rechazar o aceptar una hipótesis nula, que es a partir de donde estamos haciendo todos nuestros cálculos e inferencias. Ahora, si nosotros regresamos al problema de los carpinteros, como lo muestro aquí, ahora voy a suponer que voy a sacar una muestra de esa ciudad de 100 carpinteros y voy a suponer que el salario promedio de esa muestra, promedio o media, va a ser de $20 con una desviación estándar de 2. Yo quiero saber si rechazo o acepto la hipótesis nula. Recuérdense que la hipótesis nula en este caso era saber si yo podría rechazar que eran de $19 el salario promedio de los carpinteros en una ciudad. Para eso vamos a calcular su error estándar, que es el siguiente. Como ya lo vine haciendo en las otras clases, su error estándar va a estar representado como SE igual a S entre raíz de n.
Sustituyo los valores que tengo aquí. Esto va a ser 2, la desviación estándar, entre raíz de n, que es la muestra, el tamaño de la muestra. Metiéndolo en la calculadora, esto me da un valor de 0.2. Ahora, si yo calculo el parámetro z que va a estar definido como la media de la muestra menos la media poblacional entre sigma, que es s, entre raíz de n. Si yo sustituyo todos los valores que tengo ahí, aquí va a ir 20, aquí va a ir 19, que es esto de aquí, es la media poblacional y esta es la media, pero de esta muestra, y s entre raíz de n ya lo calculé acá, entonces aquí va a quedar entre 0.2. Eso me va a dar 5. ¿Qué estoy diciendo con eso? Si recordamos, en los ejemplos de la clase pasada tenía que multiplicar z por el error estándar y eso me daba un intervalo de confianza. Entonces me decía cuántas desviaciones estándar estaban hacia la derecha y hacia la izquierda de la media poblacional. Si yo veo aquí, van a ser 5 veces, como lo veo aquí, 5 veces el error estándar. Es decir, va a quedar de la siguiente forma, 5 por 0.2. Es decir, está a 5 desviaciones estándar de la media poblacional. Si yo hago una representación gráfica, otra vez, como la muestra es grande, se ajusta a una distribución normal. La muestra es de 100. Va a estar la distribución normal así más o menos, la campana. Aquí va a estar la media poblacional. Entonces aquí va a ir una desviación estándar, otra, 5 desviaciones estándar de la media poblacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que más allá de 5 desviaciones estándar, sería por aquí para acá y de aquí para acá. Prácticamente la probabilidad de que eso suceda es nula, es decir, ya estoy utilizando ahí la otra evidencia. ¿Cuál sería? Lo voy a colocar aquí. La primera evidencia aquí fue el estadístico de prueba. Esto fue mi estadístico de prueba. Ahora, si quiero calcular el valor de P va a ser la probabilidad de que z sea mayor a 5 más la probabilidad de que z sea menor a menos 5. Menos 5 desviaciones estándar. Entonces ando por aquí, ando por acá. Eso es aproximadamente 0, porque aquí si observamos se va a concentrar la probabilidad de los eventos estadísticos de todas las experimentos estadísticos se van a concentrar en esta parte de aquí, no en esta parte de acá, es poco probable, por eso es aproximadamente 0. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuándo voy a rechazar h sub índice 0, la hipótesis nula? Si yo tengo mi eje horizontal, y aquí pongo, refiriéndonos al problema del salario de los carpinteros, voy a ponerlo aquí, que es la media poblacional. Entonces aquí va a haber un valor crítico, por acá también va a ser simétrico, valor crítico. Si yo caigo en esta zona de aquí, si yo calculo mi estadístico, mi parámetro estadístico y cae en esta zona de aquí, voy a rechazar, si cae acá, voy a rechazar mi hipótesis nula. Si por el contrario mi parámetro estadístico cae en esta zona de aquí, antes del valor crítico, mi hipótesis nula la voy a probar, la voy a considerar. Para eso voy a utilizar algo que se llama el nivel de significancia. Ese nivel de significancia se nombra como alfa. El nivel de significancia nada más es la probabilidad de que esté tomando una decisión correcta.
Es un nivel de confianza, decisión correcta. Eso va a ser alfa. Si quiero calcular un problema matemáticamente haciendo los cálculos, tengo que considerar ese alfa. Ese alfa, como les estoy comentando, me puede dar la probabilidad de tomar una decisión correcta o tomar una decisión incorrecta. Vamos a pasar a un ejemplo. Bien, en este ejemplo que tengo aquí, se me da el promedio semanal de las trabajadoras sociales. Su salario, como lo podemos ver aquí, es de $670. Y se me hace una pregunta si los hombres de la misma posición, es decir, trabajadores sociales, ganan en el periodo más que las mujeres, es decir, que ganan un poco más o mucho más. Quiero analizar esta problemática. Para eso tomo una muestra de 40 trabajadores sociales, hombres. Saco su salario promedio semanal, que va a ser de $725, y una desviación estándar de $102, con un parámetro alfa, que ese parámetro alfa va a ser la probabilidad de que la decisión que yo tome sea incorrecta. Entonces el parámetro alfa que voy a tomar aquí es nada más un porcentaje, que va a ser 0.01, que es el 1%. Ahora, mi hipótesis nula va a ser h subíndice 0, va a ser la mu, que es $670. Y mi hipótesis alternativa, en este caso, va a ser la mu que sea mayor a $670. Es decir, si yo demuestro que aquí hay suficiente evidencia, suficientes datos concluyentes, entonces se rechaza la hipótesis nula. Para eso calculo los parámetros estadísticos, cuyos valores van a ser calculados por la siguiente fórmula: z es igual a x barra menos mu entre s raíz de n. Sustituyo los valores que ya me da el problema. X en este caso va a ser 725 menos 670. Y aquí va a ir 102, que es la desviación estándar, entre la raíz del tamaño de la muestra, raíz de 40. Esto me va a dar 3.41. Es decir, entre coma, z es igual a 3.41. Si yo me voy a las tablas que les mencioné en la clase pasada, o aquí como lo muestro a continuación, hay aplicaciones en internet para calcular la probabilidad de z, como lo muestro aquí a continuación. Les voy a dejar el link. La probabilidad de p z es muy baja, cuando z es 3.41, pero aquí me dan mi probabilidad de que estoy tomando una decisión incorrecta. Entonces, lo que quiero calcular aquí utilizando alfa.01, si lo represento gráficamente, y aquí tengo una curva normal, una distribución normal, lo que estoy calculando siempre cuando calculo el parámetro z es el área bajo la curva. Entonces, si alfa es la probabilidad de que yo estoy cometiendo un error, que es el 1%, o decimalmente hablando es 0.01, esta área de aquí va a ser 0.01. Entonces, el valor que yo obtenga aquí de z, ese va a ser mi valor crítico. Si yo este estadístico que obtuve aquí calculándolo cae de este lado, entonces se rechaza la hipótesis nula. Si cae de este lado, se acepta. De aquí se va a rechazar. Entonces,
Si yo quiero calcular 0.01, lo que se va a hacer es, igualmente en la página que les voy a dejar, se calcula para ese valor de área y voy a obtener que si alfa es 0.01, entonces z es igual a 2.33. Muy bien, entonces mi valor crítico va a ser 2.33. Como el estadístico que yo calculé es 3.41, está muy para acá del valor crítico, cae en el área de rechazo. Entonces se anula se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué concluyo? Que es verdad que los hombres ganan más en promedio que las mujeres en el área del trabajo social. De esa manera, con este ejemplo simple, es como se calculan y se rechazan hipótesis nulas y se contrastan con hipótesis alternativas, siempre jugando con las campanas normales, siempre y cuando las muestras sean suficientemente grandes.